¿Qué tal, amigos futboleros? Bienvenidos a una nueva entrega de Expediente Vinotinto, una que estoy seguro les va a gustar muchísimo, la venezolanada. ¿Qué es eso? Omar Guillén, psicólogo a mi lado para conversar al respecto, no sabe, no tiene idea en qué paquete lo metí a propósito de este tema que surgió de las masas, surgió de distintas situaciones deportivas asociadas al vinotinto, asociadas también a clubes venezolanos en Copa Libertadores y en competencias internacionales. Incluso han llegado a meter el tema, Guillén, ya te saludo, hasta en otras disciplinas relacionadas con atletas venezolanos. Un placer tenerte aquí, Omar, bienvenido a Expediente Vinotinto. Gracias, Bruno, por la invitación. En verdad que asumí el reto pues, de conversar sobre esto. Te metí en un paquete. Así es. Pero como amante del fútbol también creo que es importante analizar este aspecto que fenómeno, se puede llamar fenómeno. Sí, porque fenómeno social. Un fenómeno social porque tiene que ver con lo que es la conducta del venezolano, tiene una incidencia en lo social y que lógicamente eso se traslada pues, a lo que es el fútbol como tal, porque los jugadores de dónde vienen de un barrio, de nuestra sociedad, de un sector que forma parte de una sociedad, y si esa formación no tiene ciertos valores de madurez ante determinadas situaciones de crisis o que te tengas que enfrentar a situaciones difíciles, se puede reflejar en lo que es un partido de fútbol. A pocos días de un nuevo proceso, las eliminatorias suramericanas al Mundial del año 2026. Venezuela va a visitar en Barranquilla a Colombia el 7 de septiembre. 5 días después, el 12, recibirá a Paraguay en el Estadio Monumental de Maturín. Qué importante será el aspecto psicológico en este proceso. 3 años de eliminatoria, una Copa América en el medio. 3 años es un proceso largo. Son tantos elementos que se van a poner en juego, además del deportivo, y creo que era necesario hacer este programa que tenía pendiente hace tiempo. Gracias, Omar, por acceder, porque para mí la venezolanada no existe. O sea, es la opinión de uno, ya Guillén como especialista me dirá, pero para mí la venezolanada no existe. Son cosas que pasan en el deporte, o por preparación, o por la docena de factores que se pueden presentar dentro de un terreno de juego, no solamente en el fútbol, sino también en el resto de las disciplinas. No olvides suscribirte a nuestro canal, Héctor Duro González, ya pasamos de largo los 3.000 seguidores, dale me gusta a este video, coméntalo. ¿Tú crees que existe la venezolanada? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De dónde se inventó el término incluso? Porque nació de las masas, algunos comunicadores lo reproducen y ya quedó de alguna manera sentado como muchos mitos en la sociedad venezolana. Omar, ¿existe o no la venezolanada? ¿Cuál es tu opinión como especialista? Yo creo que es una forma, o fue una forma de estigmatizar al jugador ante esas situaciones de apremio, ante situaciones donde, por ejemplo, comentábamos que ibas ganando un partido y de repente muchas veces ni siquiera te lo creías. O sea, no puede ser que yo le esté ganando a Argentina, no puede ser que yo le esté ganando a Brasil. Y entonces ahí hay una pérdida de concentración del jugador que al final te va a afectar. Recordemos que el fútbol es un juego en equipo. Entonces, al uno de esos elementos no estar engranado o perder la concentración, pudo afectar esa situación. Entonces, la fanaticada también juega un papel muy importante en esto, que tenemos que deslastrarnos de esa situación y no seguir creyendo. A propósito, que los venezolanos somos muy religiosos. ¿Está la fe allí metida? Sí, porque pierdo la fe, pierdo la venezolanada. Es perfecto, porque que tenemos que eliminarlo. O sea, yo quiero transmitir, apoyándote en este programa, que eso también como fanático, yo soy fanático del fútbol, y tenemos que creernos que realmente sí le podemos ganar a estos equipos en esta eliminatoria de 3 años, que va a ser muy dura, va a ser muy fuerte y que necesita la mayor concentración necesaria. Y la fanaticada ahí tiene que entender que sí podemos y dejar eso atrás de la venezolanada. A ver, desconozco si la selección
en la actualidad, con el cuerpo técnico comandado por el Bocha Batista, tiene un psicólogo dedicado de manera especial a la selección o a las selecciones nacionales. Recuerdo cómo en el pasado, Carlos Saúl Rodríguez, el autor del libro No es cuestión de leche, sino de actitud, y estuvo en el proceso de Richard Páez, y de manera muy especial, porque me encantó su libro, Terapia para el Emperador, de manera muy especial Manuel Llorens, en lo que fue el proceso, desde mi punto de vista, más exitoso en eliminatorias suramericanas, que fue hacia Brasil 2014, con César Farías al frente. A ver, ¿por qué el fanático venezolano y muchos comunicadores acuñaron ese término? Si no existe una estadística, Omar, que ampare cuántos partidos ha perdido la selección o clubes venezolanos por no poder sostener un resultado en los últimos minutos, porque se lo empaten en los últimos minutos, o porque le volteen el partido en los últimos minutos, ¿no? Yo te apuesto, y ojalá bueno, los amigos que llevan estadísticas puedan refutar esto, no existe una métrica que ampare una supuesta venezolanada. Para mí tiene que ver, y ahí va una pregunta para ti, con factores de la sociedad venezolana. ¿De dónde viene el jugador venezolano? ¿Qué está puesto sobre la mesa, de acuerdo al análisis de los psicólogos, siendo un poco sociólogos también, de lo que el atleta desde pequeño traslada a los equipos profesionales y a la Vinotinto, Omar? Debemos recordar, primeramente, que este proceso es muy largo, un proceso eliminatorio. 3 años. 3 años. Son las más estresantes del mundo, sin duda. Un desgaste tanto físico y emocional para los mismos jugadores. El hecho de que la selección en su momento tuviese un psicólogo, en la era de Richard Páez, después Faría, eso permitió un crecimiento en lo emocional y una cuestión de actitud, como dice el autor en su libro, que no es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Y lo de leche... No le dejen las cosas a la suerte. Lo de leche viene de eso, porque no sé quién puede haber jugado metra, pero alguien venía y le daba la metra y entonces decía, sí tiene leche, o sea, sí tiene suerte. Esa es la interpretación del mismo. Entonces, cuando el jugador empieza a asumir la actitud de que sí puede lograr, que está ante lo que denominamos los gigantes de Sudamérica, sí podemos ganar y podemos estar a un nivel de ellos. ¿De dónde viene el jugador venezolano? Del barrio. Ahora que hay academias, mayoría, pero la mayoría, y comentábamos hace poco, hay jugadores que van a una práctica y los tacos los tienen rotos, no tienen, incluso juegan fútbol hasta descalzo. Entonces, si tú no tienes ese elemento de competitividad y llegas a flaquear, eso en un partido callejero, un partido de una liga menor, cuando te vas a enfrentar a una selección de Venezuela con un equipo que está fogueado, que tiene una tradición mundialista, eso va a tener un peso importante en tu actitud. Entonces creo que es fundamental seguir apoyando a la selección venezolana a través de lo que es el componente emocional y psicológico. Ahora, esos componentes emocionales que aporta el fanático, para mí no entran a la cancha. Si bien, por supuesto, está más que comprobado la influencia que tiene una fanaticada sobre el estado de ánimo de un equipo al ser local, ahí sí está claro cómo se puede sentir un equipo cuando está respaldado, alentado. Por ejemplo, si fuéramos al Estadio Pueblo Nuevo en San Cristóbal, donde muchos jugadores han expresado que se sienten apoyados. Eso juega. Ahora, no termina siendo decisivo, no termina siendo un factor del todo determinante, porque si no, entonces no se jugará ni de local ni de visitante, sino que todo fuera campo neutral. Ahora, ¿qué hacer, Omar? ¿Qué hacer en este proceso donde, al contrario del último, donde hubo mucha inestabilidad, ahora partimos con un poco más de estabilidad, con el Bocha Batista trabajando, teniendo algunos jugadores ya en buen estado de forma para afrontar un proceso largo? ¿Qué hacer? ¿Está al día la psicología aplicada al deporte en Venezuela? ¿Está actualizado eso o está atrasado? ¿Qué, desde el punto de vista psicológico, cuál debe ser el mensaje, además del entrenador, que les ha dicho, no basta con hacerlo bien, porque somos Venezuela, nunca hemos ido a un mundial, hay que hacer historia, y ahí les está mandando un mensaje también?
¿Qué hacer? Sí, efectivamente. Yo creo que Venezuela, al dar el paso de lograr y llegar a un mundial, va a cambiar esa actitud porque ya asumimos pues, que sí podemos. Pero como estamos en este proceso todavía de transición, efectivamente el proceso de el apoyo psicológico es fundamental. Es fundamental para que ese jugador entienda. Debería ser un ítem marcado con prioridad. Claro, es una prioridad fundamental. Y cuando hablabas del público, sí es importante. Incluso en algunos deportes dicen que es el jugador número, en el caso del fútbol, 12, el jugador número 12. En el fútbol también es importantísimo. Pero esto pasa como en las relaciones de pareja. Si tú no estás bien contigo mismo, si tú no estás preparado contigo mismo, ¿cómo puedes estar con alguien más como pareja? Correcto. Si ese jugador venezolano entra, temeroso, entra en una situación de minusvalía ante lo que se va a afrontar, no va a poder dar el rendimiento de nivel que se exige ante una eliminatoria mundial. Te colocaba el ejemplo de Joseph Martínez. ¿Y cómo será la actualidad cuando si él es llamado o convocado a la selección? Después de estar jugando con uno de los mejores jugadores del mundo, ¿cuál va a ser la actitud de él al estar en la selección y enfrentarse, por ejemplo, a Argentina o Brasil? Eso va a transmitir una actitud bastante positiva al resto de sus compañeros. Traslada el estado de ánimo, en este caso de Joseph Martínez, con un buen desempeño en el Inter de Miami, jugando con Messi, todos esos factores que a la larga termina entrando. Ahora, en este proceso de eliminatorias, Omar, nos vamos a enfrentar, como cada proceso, a factores que también se pueden considerar emocionales y psicológicos. La garra charrúa, por ejemplo. Cómo ser tan fuertes para vencer a la garra charrúa. ¿Cómo se hace eso? Contra Argentina, vigente campeona del mundo, que no solamente sostuvo una situación de apremio contra Francia, después de irle ganando, logró reponerse a un golpe fuerte, que fue dos empates y terminar ganando en penales, pero nos vimos más atrás en una reflexión tras de cámara. En el 86 pasó lo mismo. Alemania le empata las acciones a la selección de Maradona y tuvieron la fortaleza mental para, al final, con el gol de Burruchaga, ser campeones del mundo. Entonces, nos vamos a enfrentar a los pentacampeones del mundo, que te pintan aquí 5 estrellas. Todos esos son elementos que van a estar allí. Ahora, ¿cómo ser más grandes que eso? Tú mismo lo dijiste. Si el jugador venezolano puede superar los problemas de transporte, los problemas de carencia en su hogar, hogares disociados, problemas en el sistema educativo, violencia familiar, todo ese montón de cosas para llegar a ser jugador profesional, entonces, ¿cómo es que no podría encontrar? Sí podemos y tenemos que creer, amigos, porque vienen tiempos para la selección de Venezuela. Este proceso eliminatorio creo que va a ser bastante positivo para lograr eso que todos anhelamos, esa clasificación. Entonces, es seguir trabajando el elemento psicológico, el elemento donde la selección entienda que es una familia, que hay una esperanza, y que nosotros como fanáticos también seguir creyendo en el apoyo necesario y que esa venezolanada, por favor, tanto los comentaristas, todo, o sea es un sistema de ir sustituyéndolo, porque sí podemos lograr. Desde la retórica, ¿no? En este caso, desde la dialéctica, hay una forma de llamar técnicamente cuando construimos a través de las palabras, de la transformación de las palabras. Ahorita se me va, pero lo que te quería decir, y perdona que te interrumpí, que por ejemplo un narrador no empieza en el minuto 87, si estamos ganando 1-0, vamos muchachos, cuidado con la venezolana. Sí, no, eso hay que eliminarlo. Tomando en cuenta lo que influye. Claro, porque imagínate, si hablamos de energía, transmitimos, muchas veces decimos, vamos a entrar en oración por una persona que está enfermo, y pasó el caso de Galarraga, pues. Claro. Millones de venezolanos vibraron para que Galarraga superara un cáncer, y lo superó. Y estuvimos felices cuando volvió, que sea que el honrón. Y millones de venezolanos, si entendemos que sí podemos,
Y eso lo han demostrado otros deportistas venezolanos, como el caso de la campeona mundial en salto triple, Yulimar Rojas. Que nadie es más grande que Yulimar Rojas. Nadie es más grande y más bien se sienten intimidados, aparte de su tamaño, pero es su actitud, su fortaleza mental que tiene ante eso. Fíjate, y te volví a interrumpir. Tiene dos interrupciones de ti para mí. A ver, Yulimar, ella misma lo ha contado, creció en la adversidad, en la pobreza. Imagínate tú, muchachos que pasaron por la escuela, el objeto de bullying que seguramente fue Yulimar porque era más alta que todos, quién sabe cuántos sobrenombres no le habrán puesto, y ahora Yulimar es la número uno. Para mí la mejor atleta de la historia de Venezuela. No hay ninguno igual, ni siquiera Miguel Cabrera. O sea, por encima de Yulimar ahora mismo no hay nadie en la historia de Venezuela. Es una opinión personal. Ahora, ¿Yulimar pudo con todo eso? Sí pudo. ¿Pueden los futbolistas venezolanos también? Claro que sí. Entonces, ella tiene un equipo multidisciplinario que apoya tanto en lo psicológico, en sus entrenamientos, en su alimentación, todos esos factores influyen, porque no solamente es que tienes que entrenar al nivel de lo que entrenan, por ejemplo, los equipos argentinos o sudamericanos con los cuales nos vamos a enfrentar, sino que también ese elemento psicológico no puede perderse de vista en este caso. Ahora, la ciencia penetra cada vez más el deporte. Yo te hacía esa pregunta y ahora quisiera que haga una especie de comparación. ¿Cómo estamos con respecto a Sudamérica en materia de psicología aplicada al deporte, como ciencia aplicada al deporte? ¿Cuántas ventajas llevan algunos países de Sudamérica en ese sentido? Bueno, te puedo hablar en el caso de Argentina. Argentina es un país donde sus atletas tienen una formación y un apoyo psicológico muy importante. Hay una estructura, o sea, donde van acompañados de psicólogos. Argentina tiene un gran avance desde el punto de vista de la psicología. Te mencionaba que hay un sector, incluso creo que es en Rosario, donde hay un barrio donde exclusivamente hay gran cantidad de psicólogos y una calle tiene el nombre que lo consiguen todas las partes. Imagínate Rosario, donde viene Messi y Di María. Entonces, decisivos los dos en el campeonato del mundo. Todo eso influye, aparte de que hay una tradición, hay una historia. Nosotros también se nos ha criticado que nosotros no teníamos una historia futbolística, más sí de béisbol. Pero eso también ha ido cambiando en el proceso evolutivo. Ya tenemos jugadores que están en Europa, que se han estado codeando con los mejores jugadores del mundo, y eso es fundamental. Los clubes también tienen su equipo, su personal psicológico. Debería haber una inversión en eso, ¿no? Claro. Considerable. Te puedo decir que aquí tenemos una Universidad del Sur, donde se forman entrenadores, se forman preparadores y gerentes, y tengo entendido, con una conversación con un colega anoche, me decía que viene por ahí una maestría en psicología deportiva, que también va a formar en el caso de Cogede, y que podamos recibir a la mayoría de entrenadores del país para que nos perfilemos realmente, porque el potencial humano está, y acompañarlo con ese apoyo psicológico. Una de las cosas que se utiliza mucho en los deportes es la visualización. En el caso de las Olimpiadas, y uno de los primeros que empezaron a utilizar esto fueron los rusos, los gimnastas rusos, porque es tan difícil realizar ese tipo de acrobacias que primero ellos realizaban en su mente a través de un proceso de visualización, y cuando ibas a realizar los ejercicios ya era un grado de perfección. Así podemos seguir trabajando, y creo que se lo estaba utilizando en la selección de Venezuela y en los diferentes niveles de selección. Habría que ver con qué nivel de eficacia, ¿no? Ahora, dentro del punto de vista psicológico y también sociológico, ¿qué cosas debemos tomar de nosotros como venezolanos, como sociedad venezolana? Recuerdo que a la selección de Richard Páez le decían los lanceros de Páez. Creo que a la de Farías solía decir, hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, es decir, desde la semántica, construyó una narrativa, y eso también es importante, atención, colegas comunicadores, se construyó una narrativa que invitaba a la lucha, que invitaba a creer. Los lanceros de Páez, ¿cuánto no nos representaron los lanceros de Páez en la guerra independentista? No solo en Venezuela, sino también en la campaña del sur para liberar otras naciones suramericanas contra las que nos enfrentamos.
El cuchillo entre los dientes, Farías, como metáfora, lo utilizaba para que, bueno, hay que estar siempre concentrado, apretado, tenso para competir. Ahora, ¿qué tomar entonces en pleno 2023 con la ciencia metiéndose en todo? ¿Qué tomar como venezolanos para un proceso exitoso? Y ya con esto vamos cerrando. Si la cosa da para más en eso de la venezolanada, por supuesto podemos hacer 2 y 3 programas más si ustedes quieren. Bueno, yo creo que es importante mantener esa unidad de identidad, esa identidad del venezolano, esa identidad de lo que representamos como país. A pesar de una situación de crisis que podamos estar en eso la federación me parece que tomó decisiones adecuadas. Un himno para el argentino, un elemento de identidad como nación. Sí. Y transmitir eso. Usted cuando ve a un argentino, esa identidad de ser argentino, eso no se lo va a quitar nada, independientemente de que gane o pierda un partido, los uruguayos. Entonces, eso mismo tenemos que asumirlo los venezolanos. No es que si perdemos un partido, entonces salimos con la cabeza, así como que todo se acabó en ese momento. No, esto es un proceso largo, este proceso de eliminatoria, donde tiene que ser una frase o algo que llegue realmente tanto al fanaticado como al mismo jugador. O sea, nos estamos jugando el todo por el todo en este momento. Esto no termina aquí, es un proceso que tiene que seguir y entonces invitamos pues a que nos unamos todos, tanto fanáticos, y si tú sientes que creen en ti, pero primero tienes que creer tú en ti, pero si también tienes al lado, allá, así como tus seguidores creen en ti por tu calidad profesional, por tu calidad con que haces tus programas, así también tenemos que empezar a creer en nuestros jugadores independientemente del resultado, porque ellos dan el todo por el todo cuando salen a la cancha. Sí, son, digamos, aspectos todos que van a acompañar este proceso. Tenemos que ir a los 3.600 metros sobre el nivel del mar en La Paz, poco más de 3.000 metros, cerca de 3.000 metros en Quito. Hay que ir al calor de Barranquilla, hay que ir al más monumental ahora a enfrentar a la campeona del mundo. Son tantas cosas las que hay que superar, tantos límites que hay que romper para poder ir a un mundial, que me parece que lo psicológico y sacarse de una vez por todas, y ojalá este debate dé para que nos lo empecemos a sacar, eso de la venezolanada, que es algo que no existe, me parece que son todas cosas que deben sumar en el proceso, además de lo deportivo, que está en primer lugar, cómo se planifican los partidos, el estado de forma del jugador. Ahora, Guillén, dejo este debate abierto, seguro que en los comentarios va a haber varias cosas. Una última reflexión por hoy. Eso que escuchan al fondo es una publicidad muy fastidiosa de que siempre pasa por aquí por San Carlos con un parlante. Una última reflexión, Guillén, por hoy, que tenga que ver con eso de la venezolanada y la construcción de una narrativa ahora triunfadora, por así decirlo. Bueno, amigos, seguir creyendo. Tenemos que creer en nosotros, lo hemos demostrado en diferentes deportes, en el fútbol también lo hemos demostrado, le hemos ganado a Brasil, hemos ganado a grandes de Sudamérica en su momento. Argentina le ganamos en el 2011 en Puerto Rico. Lo podemos volver a hacer, lo podemos como equipo, como país, como nación, vamos a seguir creyendo en nosotros, en Venezuela, que es un país que todavía tiene el mayor recurso que puede tener un país, que es su gente. Y siempre es importante buscar la ayuda desde el punto de vista psicológico, tanto a la sociedad. A veces hay situaciones que creemos que podemos superar nosotros mismos y siempre necesitamos el apoyo psicológico, así como puedes necesitar un abogado para hacerte un documento, alguien que oriente, canalice, estructure tus pensamientos para poder seguir adelante y salir de una determinada situación. Así que a seguir creyendo en Venezuela y en nuestro fútbol. Gracias, Omar Guillén, psicólogo. Todos estos minutos los dedicamos a analizar, para intentar explicar. O sea, no queremos ser tajantes con este asunto de la venezolanada, que para nosotros ya creo que coincidimos en eso, no existe, pero sí es un estigma. Pero sí queremos aportar en el debate para que se empiece a analizar desde la realidad y se empiece a eliminar. Empecemos a construir una narrativa distinta,
que acompañe los procesos, no solamente el de la Vinotinto al Mundial del año 2026, sino todo lo que ocurre dentro de nuestra sociedad, Claro. que tengamos más fe en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Esto es Expediente Vinotinto, estoy seguro que les va a gustar mucho este programa. Yo soy Héctor Bruno González, Colegio Nacional de Periodistas 25248.